Buenos días. Sean bienvenidos una vez más a su programa Geoeconomía, que se transmite por su canal, Su Mundo TV, en el canal 101 de Claro TV y 1101 en Claro TV Alta Definición. También en el canal 10 de Telecable Dominicano y el 46 de Win Telecom, así como por una serie de estaciones de televisión, y puede ser visto también a través de Facebook o Instagram en las direcciones hashtag Sumundo TV y hashtag Actualidad Económica. En el día de hoy vamos a hacer un programa muy interesante en donde analizaremos la crisis haitiana y las recomendaciones que se pueden hacer de una u otra forma para ver cómo se logra algunos avances en su solución. Con nosotros el reverendo Mota King, que es el director de Servicio Social de Iglesias. También se encuentra el economista Luis Vargas y quien les habla, Pedro José Álvarez. En el transcurso de la mañana también contaremos con una interesante entrevista y en los análisis internacionales con el señor Kepis. Entrando ya directamente al programa, le damos la bienvenida al reverendo Mota King. Buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias Álvarez, y gracias a todos los hermanos y amigos televidentes que están en sintonía con ustedes y con nosotros hoy. A Luis también, que hace tiempo que hemos conversado sobre estar presente en este programa, que yo sé que es de mucha educación para el pueblo dominicano, porque analizamos aquí en labio de ustedes y de sus invitados temas que son trascendentales para el país. De modo que me siento muy complacido en estar con ustedes en esta mañana. Bien. Reverendo, ¿qué puede decirnos actualmente de lo que es la situación en Haití? Esta crisis que se ha ido generando y que de una u otra forma gravita sobre también los hombros de nosotros, porque somos países limítrofes, somos vecinos y compartimos una misma isla. Sí, bueno, yo quiero hablar del tema haitiano, pero quiero antes que eso comenzar haciendo una especie de enfoque sobre la organización que yo dirijo, que es el Servicio Social de Iglesias Dominicanas. Y lo digo así porque es una entidad que hemos trabajado mucho tiempo, tanto con la comunidad haitiana que reside en República Dominicana, como en el intercambio y en la relación entre Haití y la República Dominicana. Y de igual manera hemos trabajado con un diálogo en la que Luis también ha participado muy activamente. Por lo tanto, creo que es importante mencionar el origen de una institución que tiene ya, cumplió 60 años en el país. Y yo siempre cuando hablo de esto menciono la circunstancia en que el Servicio Social de Iglesias Dominicanas se instaló en el país. Se instala, pues, por la fecha que estamos mencionando, 60 años atrás, estamos hablando de una crisis real que el país tenía. El país, a raíz del régimen de Trujillo, generó una crisis terrible. Una crisis terrible que provocó un embargo a la República Dominicana. Y ese embargo a la República Dominicana creó una crisis económica muy fuerte, a propósito de este programa que es Geoeconomía, que no fue una crisis que afectó solamente a la República Dominicana, sino toda la región. Esta isla que compartimos con Haití no tiene vínculos físicos con otra parte, solamente con Haití. Y Haití siempre, en la época que lo conozco, ha sido una nación que ha venido de dificultad en dificultad. De modo que si la República Dominicana en ese momento pasaba por una situación de crisis económica y de otra índole, por la situación del régimen que existía en ese momento, no teníamos dónde ir. Y desconectado del exterior, no teníamos una conexión con el mundo, porque el embargo que puso la OEA a la República Dominicana nos desconectó completamente con el mundo. Y junto con eso había una... ¿Tú no puedes decir en qué año fue que hubo? Eso fue por el año 1957-58. Ahí fue que vino la crisis, porque era una presión que estaban haciendo por salir del régimen de Trujillo, que se agudizó con las muertes de las hermanas Mirabal. Eso puso más presión. Entonces ese cerco que puso la OEA nos aisló como nación del mundo entero. ¿Sí? Imagínate tú una isla que no tiene conexión con el mundo,
porque hay cosas que producimos en el país y que el país puede proveerse. Pero en ese tiempo, una gran parte del consumo nacional era de importación. Junto con eso, vino una gran sequía en el país. Y junto con la sequía también una serie de enfermedades. Y yo puedo decir aquí que, y las personas que tienen más de 60 años, quizás alguno de ustedes podría tenerlo, no lo sé, pero sabía que el país moría, o era un niño tal vez en ese momento, el país moría literalmente. Pero como nosotros siempre decimos que Dios ama esta nación, quedó abierta una puerta. Y la puerta que quedó abierta para que el país pudiera conectar con el exterior eran las iglesias. Entonces los líderes de las iglesias de ese momento hicieron conexión con sus homólogos en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, y se comenzó a entrar mercancías al país. Y todo el mundo se recuerda una palabra muy famosa de esa época, que era la marifinga, ¿no? O sea, yo sé que la gente que tiene 60 años o más recuerdan esta palabra. Eso era el servicio. Era un producto de hecho básicamente de maíz. Sí, pero bueno, eso era como el producto estrella, pero llegaba aceite, queso, arroz, bacalao, ropa, medicamentos, llegaba de todo. Y en ese momento la República Dominicana, podemos decir que fue salvada por esta iniciativa. No solamente el servicio, también Cáritas de la Iglesia Católica. O sea, lo que quiero decir con esto es que las iglesias católicas y evangélicas, y las evangélicas, el Servicio Social de la Iglesia Dominicana, lograron poner al país en una condición de poder sobrevivir a la crisis. Pero el régimen pasó, o sea, la crisis pasó, el embargo terminó, recibió miles de toneladas de comida, de ropa y medicamentos, pero sirvió para que las iglesias pudieran ver la situación económica en que estaba el país, de crisis que vivían muchas comunidades de la República Dominicana, y en vez de decir, bueno, mi misión terminó aquí, el servicio decidió, vamos a continuar trabajando en la situación de mejorar la condición económica de nuestros campesinos, de nuestras comunidades desposeídas. Y así pues se comienza a trabajar en diferentes regiones del país. Y en esa selección de regiones que se comenzó a trabajar, encontramos algunas que estaban habitadas por inmigrantes haitianos. Haitianos que venían a trabajar en el corte de la caña. ¿Más o menos en qué año? Estoy hablando ya de los años 64, 65. O sea que estamos hablando de ya de muchos años. Muchos años. Hablando Así es. de esos 60 años que tiene ya. Hace 56 años. Exacto. Se comenzó una labor de trabajo, de una labor pastoral, de acompañamiento con familias, comunidades, inmigrantes procedentes de Haití. Y eso es correcto, porque ese sector en la República Dominicana venían a trabajar, pero no eran atendidos por nadie. Las empresas, incluyendo las empresas del Estado, que eran la mayoría, que trabajaban en la industria azucarera, lo traían y lo soltaban en un cañaveral para trabajar, y cuando terminaba el proceso de zafra se lo llevaban a la frontera y los mandaban a Haití de nuevo. Ahora, había un grupo de esos inmigrantes que no eran inmigrantes, eran trabajadores que contratados o traían para trabajar allí. Algunos quedaban en el país porque la preparación de la tierra para la siguiente cosecha necesitaba de una mano obrera, y eso comenzaron a hacer esas pequeñas villas, por decir algo decente, ¿no? En las comunidades, y se conformó lo que se llamaban los bateyes. Y vivían ahí, pero sin ningún tipo de condición, no tenían dónde ir al baño, no tenían una forma de comer adecuadamente, no tenían una producción para ellos, para su vida. Entonces el servicio comienza a trabajar muy frontalmente con esa comunidad. Eso nos permitió como organización conocer un poco la situación de los inmigrantes haitianos. O conocer mucho, una labor de 54 años, imagino, con distintas direcciones. Por eso es que no es un tema tan sencillo de tratar, porque a veces nosotros lo tratamos desde el punto de vista de lo que creo, de un ciudadano común, pero cuando tú
entiende el modelo de vida que tiene un inmigrante que no tiene ninguna otra posibilidad, que no tiene ningún tipo de soporte, que no tiene ningún tipo de atención, entonces tú lo ves de una manera diferente. Ahora bien, el Servicio Social de Iglesia Dominicana, como una entidad cristiana que hace una labor pastoral y que lo hace basado en lo que establece la palabra de Dios, sabe que hay unos sectores importantes que Dios menciona que hay que darle una atención especial, que son a los huérfanos, que es a las viudas y a los extranjeros, porque son los sectores más desprovistos de cualquier tipo de soporte. Entonces nosotros, en otras palabras, el mensaje cristiano, esa vocación de amor y de compartir de las iglesias cristianas, hablando en sentido general, es un mandato. Es un mandato. Y para mí tiene tanta relevancia, Luis, esto de ese mandato. Me parece importante que tú subrayes esto, porque a veces se pierde de vista que así como tenemos varias identidades, una identidad fundamental es la identidad religiosa. Exacto. No me estoy refiriendo a ninguna iglesia. No, para nada. Sí, sobre todo en el campo cristiano. Pero cuando la palabra menciona esos tres sectores que te mencioné, huérfano, viuda, extranjero, y yo siempre digo esto, hay una firma, porque dice yo, Jehová, como diciendo yo soy, que estoy diciendo, atiende a este sector. Por eso que despreciar a una viuda, despreciar a un huérfano, igual que despreciar a un extranjero, tiene el mismo sentido ante los ojos de Dios. Y eso tiene un sentido. Acuérdate que el pueblo de Israel, que es donde se gesta el tema de la construcción de la palabra, fue extranjero. El mismo Jesús fue un extranjero. Jesús nace en un lugar donde no debió nacer y tiene que huir después a Egipto para huir de la persecución, ¿entiendes? Entonces es un peregrinaje que pasa a la gente que tiene que buscar vida en otra parte. Entonces los haitianos que vienen aquí, desde aquella vez, venían aquí a trabajar en la industria azucarera porque no tenían medio de vida en su país. Yo estoy seguro que si los nacionales haitianos estuviesen, porque lo he experimentado en el ir y venir del tiempo, trabajando con ellos, los que tienen una condición adecuada en su país no vienen a trabajar aquí. Vienen aquí a invertir o a vivir bien, pero no vienen a buscar cosas que hacer. Inclusive, después del terremoto, nosotros hicimos terremoto en el 2010. Nosotros iniciamos un proyecto de vivienda en Haití, en asociación con otras instituciones europeas y norteamericanas. Y esas comunidades donde trabajamos, que se le proveyó a esa persona de su vivienda, de su medio de vida, de lo que ellos necesitaban ahí. No hay una sola persona que se haya movido de ese lugar. Podemos ir ahí y están todos en su lugar porque tienen una forma de vivir. O sea, lo que estoy diciendo con esto es que la gente se moviliza de un lado para otro porque tiene que buscar una mejor forma de vida. Y eso hay que tratarlo. Entonces, en ese ir y venir de trabajar con las comunidades, de conocer la estructura de la comunidad haitiana que vivía en el país, nos llevó a nosotros a ver cómo podemos, sabiendo que la isla Hispaniola es compartida por estas dos naciones que van a estar siempre ahí, o sea, nunca va a pasar que una sierra va a cortar la isla y se ve vamos a estar ahí siempre. Entonces tenemos que aprender a convivir, bien, sabiendo que allí tenemos una situación bastante incómoda. Bien. Ahora, ¿cuál es la incomodidad que tiene Haití en este momento? Haití tiene la incomodidad de que no tiene un gobierno. Acaba de cesar el Congreso. No tiene los últimos que quedaban, ¿no? Sí, que ni siquiera era Congreso. Pero una parte de... No podemos decir que tiene un ejército. No tiene una policía fuerte, sólida. Sí, limitada. Tiene una muy policía limitada. No tiene un presidente. O sea, hay un vacío de institucionalidad en esa nación. Entonces hay muchas personas que, viendo la situación de peligro
en que está subida por diferentes razones. La primera es la crisis económica, que eso genera, esa falta de instituciones, pero también el haber sido tomado por una serie de bandas que yo quisiera decir que son bandas organizadas, pero lo que lo hace más peligroso es que ni siquiera son bandas organizadas, son grupos que se organizan para hacer actos de delincuencia. De acuerdo a la sanción que ha habido a dirigentes de los grupos de poder, máximo poder en Haití, estamos hablando de Bijou, sí, que es el hombre más rico y más poderoso de Haití. Estamos hablando de Abdalá, que es el que controla la banca. Y ya se ha venido ensanchando la lista. O sea que no estamos delante de esas bandas tradicionales, criminales, sino que estuvieron financiadas y están siendo financiadas por grupos de poder. Eso no lo digo yo, eso lo acaba de reconocer, estableciendo sanciones el gobierno canadiense, y anteriormente hubo una resolución del Consejo de Seguridad. Pero yo tengo mi criterio sobre eso. Porque se ha acusado mucho, y no estoy defendiendo posición de nadie porque no sé, ni lo conozco. Escúchame, acuérdate que este es un programa que se caracteriza no solamente con la libertad de expresión, cada quien se manifiesta lo que considera que es claro, pero sí, ya. Cierto, sino también está basado en diferencias, como también en tolerancia, diferencias que puede haber en informaciones, opiniones, y vemos como parte importante del programa que desarrollemos esta práctica. No necesariamente las opiniones que emita cada quien asumen directamente la institución que representa. Esto es una empresa, ¿no? Este canal de televisión. Sí. Ustedes pueden tener una empresa cada uno. Si pasa cualquier cosa interno o externo que amenaza su institución o su empresa, ¿saben lo que ustedes hacen? O que le haríamos nosotros, llamamos a la policía, dice, estoy amenazado, aquí quiero que me protejan. Y te mandan un contingente militar y te protegen tu empresa. En Haití no puede pasar eso, no pasa eso. O sea, en Haití no hay suficientes contingentes militares para proteger al empresariado. Una vez yo me reuní con un empresario haitiano y él me dijo que él tenía 2,000 personas para su seguridad de sus empresas. 2,000. Un mini ejército. Sí, un mini ejército. Él dice, yo no tengo problema con eso, porque yo tengo mi ejército. Ahora, aún así, él tenía que apoyar a algunos que hacían actos de delincuencia. ¿Por qué razón? Porque ellos, como operan en la clandestinidad, podían tomar acciones contra su seguridad y contra sus empresas. Entonces, no es necesariamente que el empresario quiera apoyar grupos delincuentes por ser delincuentes. Es que para ellos subsistir, quizás se escuche mal lo que estoy diciendo, pero para ellos poder subsistir en ese medio, tienen que quitarse de encima a esos delincuentes. Y la forma, pagar un peaje. Pagar un peaje, ¿entiendes? O si no, no pueden existir, ¿entiendes? Yo entiendo tu punto de vista, Sí. Pero hay un punto fundamental, y es que estas sociedades están enmarcadas en el derecho internacional y Sí, es verdad. en la soberanía nacional, que a la vez supone una constitución. En la constitución está implícita reconocimiento de derechos. Entonces, cuando estas bandas criminales se dedican a asaltar, se dedican a robar, se dedican a extorsionar, se dedican a cobrar impuestos y cuenta con el apoyo particular de grupos, como muy bien dijiste al principio, estamos hablando de un Estado que no cumple. O sea, lo que quiero decir, Luis, es que no es que ellos dicen, yo quiero mantener un estado de caos con esta banda. Es que si no apoyan a la... Es que, por ejemplo, ¿qué pasó en El Salvador? Con la salvatrucha y donde quiera que ellos operaban. Tú tienes un negocio y viene uno de los salvatruchas y te decía, mira, yo necesito que tú me des semanalmente $500. Entonces yo mandaba a un niño a recoger esos $500.
a tu casa o a tu negocio. Y tú tenías que entregarle semanalmente esos $500. Si tú no lo haces, entonces ellos sabían dónde estaban tus hijos en la escuela, tu esposa, y entonces te atacaban por esa vía. Entonces, podemos decir entonces que el desarrollo de las bandas salvatruchas en El Salvador era financiada por la sociedad y por el comercio y por las familias, pero ellos lo hacían para protegerse del ataque de ellos. Yo llegué muchas veces a El Salvador de noche, 11 de la noche, y el tránsito entre el aeropuerto y la ciudad es largo y oscuro y terrorífico. Y yo le pregunté a un taxista, oye, pero ustedes no tienen temor aquí con las maras. Dice, no, porque nosotros le pagamos a ellos para que no. Y nunca tú escuchaste un incidente en ese tramo que es tan largo y tan oscuro. Yo entiendo el ejemplo que nos pone porque nos ilustra en términos de coincidencia como también para entender la complejidad del problema. Ahora, en el caso de El Salvador, esas bandas primero se formaron en Estados Unidos. Sí. Correcto. Claro. Y fueron expulsadas esas bandas y ni siquiera se les suministró información al gobierno salvadoreño de la gente que se deportaba porque no se entregaba una ficha. Entonces, El Salvador se vio envuelto con un cuerpo delincuencial con extrema capacidad, con altos niveles de violencia. En el caso de Haití, estamos hablando de una sociedad que no contó con ese tipo de delincuentes, sino que se ha venido formando en el transcurso de los siglos. Digo de los siglos porque en 1804 lograron su independencia. O sea que estamos delante de una sociedad que nunca ha encontrado un camino realmente de búsqueda de solución. Muy diferente. Pero mira, Luis, perdóname que te interrumpa aquí, pero y qué bueno que trae el tema, porque lo que hace complejo, porque se está hablando mucho de enviar un contingente militar para enfrentar a las bandas. ¿Cuál es la diferencia que pasa? ¿Por qué ha sido tan fácil, relativamente, para el presidente Bukele apresar a los salvatruchas? Porque están organizados. Por eso yo decía, me gustaría decir que esas bandas delincuenciales que hay en Haití son bandas organizadas. Pero no, son grupos que se juntan para poder hacer un acto delincuenciales. En El Salvador estaban organizadas, inclusive tienen señales, ¿entiendes? Tienen tatuajes que indican a qué grupo pertenece. Y por eso es que la labor de inteligencia que se hizo para localizarlo fue más simple. Se pudo cercar y atrapar. Eso no puede pasar en Haití, porque andan sueltos por donde quiera y cualquiera puede ser. Bien, yo creo que estamos delante de un ejercicio también del poder, porque el primer gran capo, ¿verdad?, que tiene una dimensión histórica es Duvalier. Sí. La familia Duvalier. Porque ¿cómo era que se mantenía esa sociedad? Eso era la base de represión. ¿Y quién capturaba los recursos? ¿Quién concentraba los recursos? Bueno, pues acuérdate que él creó este grupo, los Tontón Macut. Bueno. El Tontón Macut es un grupo que tenían armas y tenían uniforme, pero no tenían sueldo. ¿Cómo era su sueldo? La extorsión a la gente, ¿entiendes? Pero fíjate también, el presidente Aristide creó un grupo que se llamó los Chimé, que tenían la misma característica. Y cuando él disuelve el ejército, lo deja que se vayan con sus armas y sus uniformes también. ¿Entiendes? Pensé que el ejército había sido disuelto después de la invasión que hicieron los norteamericanos para derribar a Cedras. Yo entiendo que fue el mismo Aristide que lo disolvió porque no confiaba en ellos. No, Cedras estaba. Yeah. Cedras era el ejército. Entonces, llega la intervención y elimina el ejército. Pero no es la intervención que lo elimina, entiendo yo. Sí. De todo pero es un tema que lo podemos ver. Yo creo que este es un tema que amerita que lo tratemos en otro programa, porque lo que estamos hablando es que el ejército se está compuesto de la policía, que no es el ejército, fundamentalmente la policía, está compuesta por bandoleros, y la muestra más palpable es lo que forman las bandas, son policías. Sí. Es decir, que no hay tal separación, pero yo creo que
debemos de continuar. O personas que fueron miembros tanto de la policía como de las antiguas Fuerzas Armadas. Bueno, las Fuerzas Armadas, estamos hablando de el cuerpo realmente de dominio, de represión, es la policía. Las Fuerzas Armadas no han logrado ese papel. La policía es donde ha descansado fundamentalmente el poder represivo que lo tiene cualquier Estado. Pero aquí estamos hablando de un poder represivo que no se sabe muchas veces cuál es la frontera. Y ya con los últimos acontecimientos de Haití, la policía es parte del problema. Sí, lo que escuché de ellos allá es que es mayor los policías que están vinculados a las bandas que los policías que están al servicio realmente del Estado, y por eso es tan difícil encontrar una solución. A continuación tendremos una entrevista con el pastor Humberto Pérez, quien es también un experto en cooperación internacional. La entrevista fue grabada y la presentaremos a continuación. Un experto en relaciones internacionales, también en cooperación internacional, y un amplio conocedor de toda la problemática haitiana, así como también de la industria azucarera. Esta entrevista se va a realizar con una persona que indudablemente nos puede ilustrar, ayudar a entender el reciente conflicto diferendo que hubo entre la unidad de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, el Congreso americano. Además de eso, participó la Embajada Americana a través de representantes de negocios, así como también instituciones gubernamentales, tales como el Ministerio de Trabajo, y ni hablar de la Cámara de Diputados de República Dominicana. Pero antes de continuar, procede preguntar a Humberto Pérez cuál es el punto o los puntos de diferencia que han dado lugar a este pugilato en la opinión pública nacional. Mira, la República Dominicana es parte de dos grandes acuerdos comerciales, tiene varios de libre comercio. El DERECAFTA, o sea, el acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos y Centroamérica, al cual la República Dominicana se adhirió, que entró en vigencia efectiva a partir del año 2007, y también la República Dominicana es signatario, miembro del Acuerdo de Asociación Económica entre los estados de la Unión Europea, los estados, el CARICOM, los estados del Caribe y República Dominicana. Entonces, el acuerdo no es con CARICOM, es con CARIFORUM, que es CARICOM más República Dominicana. En ambos acuerdos, el DERECAFTA comenzó a implementarse en el 2007. Acuérdense que es el acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Comenzó a implementarse en el 2007, y el acuerdo, el EPA, el Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y CARIFORUM, comenzó a implementarse en el 2008. Ambos acuerdos fueron ratificados por el Congreso Nacional, lo que les da fuerza de ley, fuerza constitucional. En ambos acuerdos hay artículos para la protección de los derechos laborales. Son artículos, o sea, la República Dominicana firmó, fue signataria de los acuerdos que incluyen eso, incluyen artículos, cláusulas medioambientales, cláusulas de protección de los derechos laborales. Ahí, en esas fechas en las cuales estos acuerdos entraron en vigencia, ustedes recordarán al padre, o tú recordarás, Luis, al padre Christopher Harley, que teniendo apellido de motocicleta norteamericana, realmente es español, y estuvo trabajando mucho tiempo en los cañaverales, donde hay dominicanos de origen haitiano, hay haitianos y también hay dominicanos que viven de una actividad económica que no es muy rentable, para los obreros.
Entonces el padre Hartley en el año 2008 comenzó a hacer denuncias de trabajo infantil, trabajo forzado, también se quejaba de cómo vivían, las condiciones de las viviendas que tenían, de que no les pagaban todo lo que trabajaban, de que tampoco eh, el, el peso de la caña que cortaban era el que realmente habían cortado, que había fraude en eso, también que era una especie de esclavitud porque le pagaban con vales, que tenían que, digo, eso Ramón Marrero Aristi también habló de eso en Over, decía de que había que ellos estaban esclavizados porque solamente eran válidos esos tickets con que les pagaban en las bodegas que tenían los centrales azucareros. Esas denuncias del padre Hartley llegaron tanto a Washington como a Bruselas. Y desde entonces, esos procesos han estado caminando desde el 2008 hasta la fecha. Estamos hablando de unos 14 años, en los cuales... Mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho O sea, tiempo, 14 años. 14 años, eso tiene mucho tiempo rodando. La Unión Europea fue un poquito sutil, fue sutil y mandó mensajes a los productores de azúcar que exportaban a la Unión Europea, aunque ya hace mucho que no exportan, pero la República Dominicana se ocupó de incluir en el EPA el que la República Dominicana tuviera acceso al mercado azucarero de la Unión Europea. Y el mensaje de la Unión Europea fue claro: ustedes tienen que modificar su modelo de negocios porque hay quejas, muchas quejas, donde se acusa a República Dominicana de maltrato a los picadores de caña, a los que trabajan ahí. Y las empresas azucareras, creo que 2 o 3, comenzaron a modificar la forma en que trabajaban en finca la producción de azúcar, el corte de caña y todo eso. Para el año 2014, no recuerdo bien la fecha porque la edad me está cayendo arriba, para el año 2014 vino una misión del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos a verificar en uno de los ingenios, vino a verificar que se estuvieran cumpliendo las normas. Hicieron su verificación y ese ingenio no le encontraron ningún problema fundamental, o sea, ni maltrato, ni trabajo esclavizado o forzado. El único problema que le encontraron fueron unas horas extras que todavía no se habían pagado. Después, todo lo demás había sido limpiado porque ellos cambiaron su modelo de negocio. Pero el Central Romana no sé por qué. De hecho, uno de los ingenios, que tampoco tiene problema, entró en un proceso de certificación y buscó una certificadora llamada Bonsucro que certifica, asesora la producción de azúcar. Una certificadora internacional, y con esa certificación pues pudieron expandirse en ese sentido y pudieron trabajar y siguieron trabajando. No sé qué pasó con el Central Romana, no sé por qué no buscaron la manera de certificar su producción. Estuve viendo en noviembre, ellos estuvieron escribiendo diciendo que habían cumplido con todas las observaciones que le había hecho el gobierno norteamericano. El Departamento de Trabajo, tanto el Departamento de Trabajo instruye al CBP, que es el Customs and Border Protection, que es que las aduanas norteamericanas los instruye para que no permitieran la entrada de azúcar producida por el Central Romana, debido precisamente a las violaciones que el gobierno norteamericano dice que el Central Romana está cometiendo. Yo sé, tú no me has preguntado, pero yo te voy a decir lo que pienso. Yo entiendo que esta no es una acción política, aunque puede interpretarse como tal. ¿Por qué? Porque el gobierno norteamericano está utilizando argumentos que están en un acuerdo
que la República Dominicana firmó, que el Congreso Dominicano ratificó. Cuando dice acuerdo te refieres al DERECAFTA. Al DERECAFTA, me acuerdo precisamente a ese acuerdo. O sea, usted firmó, y si bien durante mucho tiempo usted logró que las cosas no llegaran a mayores, como han llegado ahora, pues llegó el tiempo en que llegamos a mayores y es tiempo de modificar eso. Yo entiendo también que se dio en un momento en el cual no hay un embajador, los Estados Unidos tienen un encargado de negocio, la situación con Haití no es la mejor, hay muchas acusaciones también en materia de migración haitiana, pero en este caso usted tiene que ir específicamente a la situación de la cual estamos hablando. Estamos hablando de que en el DERECAFTA, el capítulo 16 te dice que hay que cumplir con los aspectos laborales. Ahora yo te pregunto, esa exigencia de parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, previamente con el apoyo, por supuesto, del Congreso, no contribuye en cierta medida a una búsqueda de solución al problema migratorio en la medida en que se está exigiendo que se cumplan acuerdos laborales que, de acuerdo a la denuncia, pues no se están cumpliendo. Así como también el gobierno dominicano estaría en la obligación de por lo menos supervisar el cumplimiento de ese acuerdo, porque no solamente es un tema de carácter laboral, sino que pone en entredicho todo el acuerdo. Mira, los informes, porque hay que leerse los informes para uno poder despegarse de esa concepción que tenemos los dominicanos de que todo es político y que las cosas políticas se resuelven políticamente. Es posible que en la política local sea así. En este caso hay que resolverlo desde el punto de vista legal y técnico. Es por ahí que va. Las observaciones, el representante comercial, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, el representante comercial de Estados Unidos, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, en este caso directamente, el Departamento de Trabajo instruyó a las aduanas de los Estados Unidos, a Customs and Border Protection, a que no permitieran la entrada de azúcares producidos por el Central Romana, que es el principal productor de República Dominicana y quien cubre la mayor parte de la cuota que la República Dominicana tiene con Estados Unidos. La cuota para entrar al mercado preferencial norteamericano, en el cual se pagan muchos mayores precios para el azúcar que los que se pagan en el mercado mundial. Entonces, usted puede buscar en la quinta pata al gato, usted puede discutir, resuelva los problemas que fueron señalados y busque, si usted resolvió como aduce el Central Romana, entonces necesariamente que pida que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos venga y lo inspeccione. Haga una inspección y verifique que realmente usted resolvió los problemas salariales. El año pasado hicieron 2 aumentos, los productores azucareros, los problemas de trabajo, de peso de la caña, los problemas de horas extras, los problemas de vivienda, los problemas de educación, los problemas de salud. Todos esos problemas, entonces tienen que haber sido resueltos. Pídale que vengan al Departamento de Trabajo de Estados Unidos y que le hagan una inspección, a ver qué resulta de la inspección. Ahora, República Dominicana no está obligada también a supervisar y en este instante desarrollar una iniciativa, establecer una comisión de trabajo que le pueda ayudar a tener una idea más acabada de lo que está ocurriendo en torno a este diferendo. Los informes preparados por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos reconocen que el Ministerio de Trabajo de República Dominicana ha estado supervisando. Señala que hay que incrementar la capacidad de supervisión del Ministerio de Trabajo. Y también señala que el Ministerio de Trabajo no tiene capacidad sancionadora, en este caso,
para la situación que se está presentando. O sea, sancionar al central azucarero que está en la lupa en este caso. Eso es lo que señalan los informes del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Yo leí hace poco que el encargado de negocios de los Estados Unidos dice que están trabajando conjuntamente con el gobierno dominicano y con el central para resolver esta situación. Es del interés de todos que esto se haga. De hecho, es del interés del central romana que esta situación se resuelva, porque uno de los activos que tiene el Central Romana, tiene muchos activos, pero uno de los activos que tiene el Central Romana que lo valoriza como activo, es como empresa, como organización, es precisamente el acceso que tiene a la cuota preferencial del mercado norteamericano. Tengo entendido que el Ministerio de Trabajo ha formado una mesa de trabajo para tratar este punto. Ahora, lo que no entiendo cómo el Ministerio de Trabajo puede participar de una mesa de trabajo si no cuenta con un diagnóstico y un análisis de la situación donde se han puntualizado hechos bien concretos desde hace más de 10 años. Porque ya es una parte que entra en el proceso de negociación en vista a buscar una solución. Y además de eso, creo que hay una obligación de parte del Ministerio de Trabajo de rendir por lo menos una declaración pública, un informe de cuál es el estado de situación. No inmediatamente, sino que tendría que hacerlo para orientar la opinión pública nacional, porque nos está envolviendo en un conflicto que nos afecta en términos de las relaciones comerciales. Porque, entre paréntesis, en este año las exportaciones colapsaron, están solamente por 12.300 y el Banco Central habló de que iban a llegar a más de 14.000 millones y hasta ahora no ha habido una información. Eso me estoy refiriendo a datos suministrados por la Dirección General de Aduanas, aunque todavía no ha aportado los datos referentes a las importaciones, los cuales apuntan a sobrepasar los 31.500 millones de dólares. O sea que no es un asunto estrictamente de carácter laboral. Mira, aunque no solamente se está afectando el azúcar. Por ejemplo, ha habido también, eso como información general, una caída de las exportaciones de oro. En el 2021, las exportaciones de azúcar y derivados pasaron de los 200 millones de dólares. El grueso, la mayor parte de esas exportaciones fueron del Central Romana. Mi entender, lo que he palpado, lo que sé, hasta donde lo poco que me he involucrado, el Ministerio de Trabajo está trabajando el tema, está esforzándose en el tema, de hecho, hay técnicos de otros ministerios que están trabajando con el Ministerio de Trabajo para resolver la situación, pero no es algo que tú puedas resolver de un día para otro. Estamos de acuerdo. Pero perdón, Luis, escucha. Sí. Y también esto va a implicar una inversión, va a implicar que la empresa va a tener que reducir su rentabilidad porque va a tener que comenzar a pagar cosas que antes no pagaba y va a tener gastos que antes no tenía y va a tener que hacer inversiones que no son productivas que antes no hacía. Entonces, yo entiendo que el Ministerio de Trabajo se maneje con mucha delicadeza para seguir haciendo el trabajo y para lograr que esta situación se resuelva, porque si bien es cierto que es la República Dominicana que está involucrada, el sancionado realmente es el Central Romana. Y otra cosa más, los demás centrales dominicanos que producen azúcar están en capacidad de incrementar su producción para cubrir la cuota azucarera. Entonces, es del principal interés, del más alto interés para el Central Romana resolver esta situación. Tú apuntas indudablemente una serie de ideas que contribuyen a la búsqueda de solución, como también
que vemos con muy buenos ojos la iniciativa de que hay, sobre todo algunas instituciones estatales, de búsqueda de solución. Ahora, te pregunto, o me pregunto, Sí, nos la preguntamos. mesa redonda que se ha establecido con con el Central Romana, el Ministerio de Trabajo y otras entidades que pueden auxiliar al Ministerio de Trabajo, no es una pata que le falta una pata fundamental en estas contradicciones y conflictos. Me estoy refiriendo a los propios trabajadores, porque en ningún momento se ha hablado de que en esa mesa están participando o pudieran participar, aunque eso pudiera programarse, los cañeros. Entonces, me luce a mí que puede ser, hasta ahora no se ha dado ninguna información, las informaciones oficiales que se han brindado a la prensa es directamente entre las autoridades del Ministerio de Trabajo y la dirección del Central Romana Corporation. Tengo entendido que hay otras instituciones del Estado también, que hay más instituciones que están involucradas en la Sí, búsqueda. el Ministerio de Agricultura, pero oficialmente la que está a cargo es el Y si el Ministerio. Ministerio de Trabajo está encargado de resolver la situación. Pero tengo entendido que inclusive la Cancillería está involucrada en el proceso. De, la sanción fue al Central Romana específicamente. En caso de que hubiese sido una acción política, hubiesen sancionado también a CAEI y a Barahona. Que hubiese sido una acción con interés político de Estados Unidos, sancionan a todo el mundo. De hecho, también vi los otros días en la prensa, a finales del año pasado, al padre Hadley diciendo que no solamente Central Romana, sino que todos están involucrados. Y antes de eso también vi a un abogado, cuyo nombre ahora no recuerdo, que estaba diciendo que lo que afecta a Central Romana afecta a toda la industria azucarera. No sé con qué intenciones lo dijo. Yo entiendo que él quería involucrar a todos para que el gobierno tuviera que cargar con todo el proceso. Pero en el caso de los obreros, tanto de fábrica como de finca, si pudieran estar involucrados, ya eso es una decisión que tiene que tomar quien dirige el proceso, porque realmente a quien han sancionado es a la empresa y la empresa es la que tiene que responder y el gobierno tiene que verificar, inspeccionar de que se esté cumpliendo con las leyes laborales de República Dominicana y luego es al Departamento de Trabajo de Estados Unidos quien le compete venir y verificar que todo esté bien. Mi recomendación para el Central Romana es certifíquese, que venga una empresa certificadora, verifique que todo esté bien, le diga qué tiene que hacer para certificarse, cumpla usted con todos, absolutamente todos los pasos que tiene que cumplir y va a tener paz y tranquilidad. Creo que eso es un mensaje que es válido no solamente para los trabajadores, la empresa, Central Romana, sino para todo el país. Y respaldemos cualquier iniciativa que vaya en la línea de fortalecimiento de los derechos laborales que inclusive han sido ya previamente establecidos, no solamente a través del DERECAPTA, sino a través de nuestro respaldo, nuestra membresía en la Organización Internacional de Trabajo. Porque Claro. tengo entendido que se alega que es un trabajo forzoso a partir de 5 puntos que tú muy bien expusiste, que se considera como trabajo forzoso. Es decir, hora extra, no pago de los salarios que se deben de pagar, las condiciones laborales y de vida, también el abuso de la vulnerabilidad, que básicamente por doble partida, la misma empresa reconoce que ha tomado una serie de iniciativas que son las que tienen que ver con el idioma, así como también con conocimiento de la ley. Y finalmente estaríamos hablando del aislamiento, donde creo que ese es un puntico donde resulta muy difícil de que una empresa hoy día esté limitando
el derecho de movilidad, de desplazamiento de los trabajadores. Sí. Pues muchas gracias. Humberto, no sé si quiere agregar algún puntico en poco tiempo para completar tu rica exposición, que indudablemente nos ayuda a entender un poco más esta problemática azucarera, laboral, referida concretamente a esta gran compañía que se llama Central Romana Corporation. No, te quiero darte las gracias por haberme tomado en cuenta para venir a hablar. Para mí es un placer siempre de los temas que más o menos conozco, porque no soy todólogo, no soy todólogo. Muchas gracias, Luis, por haberme invitado. Gracias a ti. Ya nos veremos en una próxima ocasión. Dios te bendiga. Igualmente, Luis, Dios te bendiga. Y continuando con el programa, tenemos vía telefónica desde Estados Unidos a José Luis Kepi con el análisis internacional de los hechos más importantes acontecidos tanto en el territorio norteamericano y el impacto que tienen en nuestra isla. José Luis, muchísimo gusto, muy buenos días. Muy buenos días a cada uno de ustedes y a la audiencia. Siguiendo nuestro análisis que empezamos la semana pasada o redondeando, yo creo que un buen punto de partida este reciente cónclave que se efectuó en la Ciudad de México entre los mandatarios de México, Canadá y Estados Unidos, en donde se trajo de nuevo el tema haitiano. El presidente Biden de nuevo habló de la posibilidad de enviar una fuerza multinacional conjunta con el objetivo de restaurar el orden y de también disminuir el número de migrantes haitianos que intenta penetrar en el país en busca de asilo. Recordemos que el primer ministro haitiano, Ariel Henry, y el Concilio de Ministros Haitianos enviaron una petición el año pasado urgiendo a que hubiese una intervención de corte humanitario en Haití. Varios oficiales de la actual administración Biden también lo sugirieron como vía para atenuar la oleada migratoria proveniente de Haití. En Haití, por otra parte, la idea de una intervención es vista con resultados mixtos, ya que el pueblo todavía recuerda lo que pasó en la última intervención, en donde las tropas interventoras de la ONU no solamente llevaron el cólera, que terminó matando a casi 10.000 haitianos. Otra idea analizada en este cónclave fue la del fortalecimiento de una policía nacional en Haití. Canadá de por sí ya ha enviado vehículos de asalto blindados. Todos sabemos que Haití sufre una crisis crónica de falta de alimentos, medicina y gasolina, gracias en gran medida al monopolio de la violencia que ejercen las bandas, quienes bloquean los puertos de entrada y se dedican al negocio de la extorsión y el secuestro. Definitivamente no hay una autoridad efectiva de la nación, pero Estados Unidos tampoco quiere comprometerse y enviar sus tropas, ya que ello repercutirá en las urnas. Toda acción, hay que recordar, sí tiene un costo político, y ellos han decidido que el envío de tropas definitivamente va a repercutir en las urnas. Canadá, por otro lado, dijo que enviaría un team de asesores para hacer lo que se llama un assessment, una valoración, y de ahí tomar una decisión en el futuro, en el caso haitiano. ¿Qué saldrá de dicha reunión? Está por verse. Como ustedes saben, si ustedes siguieron este foro, Estados Unidos estaba más interesado en parar la oleada de inmigrantes y el fentanilo proveniente de México, que está causando millares de muertos aquí en los Estados Unidos.
hay una institución que se llama The International Organization of Migration, que calculó, para citar solo un ejemplo, que en mayo del 22 se cometieron 200 secuestros en Haití. Y durante el mes anterior, 15,000 personas, muchos de ellos haitianos, trataron de cruzar el Río Grande y fueron deportados. Hay estimados que indican que para el 30 de septiembre del 2022, las autoridades norteamericanas de migración ya habían detenido a 2.8 millones de personas que intentaban o que intentaron cruzar la frontera. Durante el 2022, la administración Biden extendió la protección humanitaria temporal para los haitianos que ya se encontraban residiendo en el país, y también brevemente concedió lo que se llama un permiso o un parol hubo un paro a las deportaciones luego del terremoto y del ciclón que azotó Haití el año pasado, y hubieron ahí casi 3,000 muertos. En el año 2022, la administración también restableció la llamada Haitian Family Reunification, o sea, política de reunificación haitiana, que también era un permiso. Esta política había sido terminada durante la administración Trump en el 2019, y dicho plan concedía a los ciudadanos haitianos norteamericanos y residentes legales la habilidad de aplicar por lo que se llama el permiso o el parol a los familiares que calificaran. Lamentablemente este plan no prosperó, puesto que ello implicaba el envío de oficiales de migración hacia Haití, y las autoridades luego determinaron, se hicieron renuentes a mandar personal hacia Haití por miedo a los secuestros, ¿no? Pero volviendo atrás a esta última reunión que hubo recientemente en México, el presidente López Obrador allí acusó a los Estados Unidos de no estar haciendo lo suficiente para contrarrestar la migración irregular, a lo que el presidente Biden respondió en un momento bastante tenso, que Estados Unidos es el país que más invierte en la región. El presidente Biden también dio a conocer un plan en el cual había de permitirle la entrada a 30,000 emigrantes con visado de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. Kepis, te pregunto, sí, ¿por qué solamente se concedió esta autorización de 30,000 a 4 países? Estamos hablando de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Bueno, escúchame. Sí, dígame. O sea, ¿por qué solamente a venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses, y no a otros países? Sí, esas fueron parte de la crítica que se le hicieron, pero la administración, por vía de su representante de Mallorca, dijo que le estaba haciendo un llamado o una muestra de solidaridad y de interés por parte de las autoridades norteamericanas hacia la condición reinante en estos países, en este caso Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, quienes tenían un número inusitado de emigrantes. O sea, que ellos estaban viendo los números. No fue una respuesta muy convincente la que ofreció la Casa Blanca. De hecho, en averaje, sí. pero había que hacer algo. Bueno, se dice que en el caso de... se detienen alrededor de 8,000 migrantes en la frontera, y que la infraestructura allí no es incapaz de aguantar dichos números. No, pero en el caso de... Mismo atrás a este plan revelado recientemente por el presidente Biden, los interesados tendrán que llenar su formulario
pasar un chequeo, o lo que se llama aquí background check, poder pagar su ticket aéreo y contar con un patrocinador aquí en Estados Unidos. Y en esta iniciativa, las organizaciones comunitarias y las iglesias habrán de desempeñar un importantísimo rol. Entonces, quienes sean excluidos, los que no califiquen por esta vía, quedarán a cargo de México. Entonces, este permiso le permitirá al migrante vivir y trabajar aquí en los Estados Unidos por 2 años, pero los que crucen de manera ilegal quedarán descalificados para el programa, para acogerse a este programa. Pero como ustedes recuerdan, la Suprema Corte de Justicia a fines de diciembre emitió una orden extendiendo la política federal conocida como Título 42, que prohibía la entrada a la mayoría de los inmigrantes presentes en la frontera y de procesar un formulario en busca de asilo. O sea, el Título 42 no le garantizaba a ellos. Una vez fue emitido esta ley, la famosa Título 42, se repatriaron alrededor de 2 millones de migrantes desde el 2020. No es una medida nueva, es una medida vieja, de hecho tiene más de 80 años, y fue invocada por el expresidente Trump, y claro, recomendada por su consejero Stephen Miller, el siniestro Stephen Miller, para así lidiar con la creciente oleada migratoria a los Estados Unidos, utilizando la pandemia como escudo. José Luis, te puedo preguntar, mira, Sí. En el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua, lógicamente son gobiernos que tienen un corte de tipo socialista y que de una u otra forma tal vez se desea dar algún tipo de orientación para que por razones tal vez hasta de tipo político personas migren. Pero en el caso de Cuba hemos visto cómo se está dando un fuerte proceso migratorio que en cierta medida los cubanos no sé si todavía gozan de la famosa ley pie seco, pie mojado. No sé si la ley se mantiene, pero tienen un estatus especial. Si el estatus especial se mantiene y hay una cuota de esta naturaleza, los cubanos van a llevar ventaja por encima de los otros grupos, de los haitianos, los nicaragüenses, ya que al llegar allá tienen prácticamente garantizado lo que es el asilo, y lo que complica un poquito más para el resto de los países es la búsqueda de un patrocinador y de pagos y los pagos que se tienen que hacer, que son un poquito onerosos para poblaciones que tienen tantas carencias. Y la llenada del formulario, que eso también costará bastante. Sí, en definitiva, en este sentido, los cubanos habrán de tener una ventaja, pues ya tienen una comunidad grande, establecida, y tienen políticos, muchos abogados, sí, una logística dentro de su comunidad, que no lo tienen en este caso Haití ni los nicaragüenses. Definitivamente ellos gozarán de una ventaja en este renglón. En ese mismo orden hay que apuntar que cuando ocurrió famosa estampida de cubanos de Haití hacia Estados Unidos y concretamente a Florida, se calculó más o menos en cerca de 200,000 marielitos. Pero ahora estamos hablando de que Cuba ha presionado de una manera u otra la salida o facilitado la salida de 240,000 cubanos que están radicándose en Nicaragua como un paso de tránsito hacia Estados Unidos. ¿Qué tú nos puedes decir al respecto? No, en definitiva, la situación es bastante complicada y
la administración Biden está dando palos, yo diría, no sé si a tientas es la mejor palabra, pero ha tenido que ceder a diversas presiones provenientes de la derecha, que definitivamente habrá de utilizar el asunto migratorio como punta de lanza para los ataques al presidente Biden en unas próximas elecciones. O sea que el presidente Biden tiene que y su política migratoria tiene que dar fin. Y vamos a ver en qué para todo esto. Porque hay que tener en cuenta también que la inacción, años de continua peleadera en un Congreso altamente polarizado, las destructivas políticas que fueron heredadas de la administración Trump, esto es lo que nos ha dado en estos momentos. No hay un programa continuo, no se le ha dado continuidad, ni hay una política holística robusta en cuanto al tema migratorio, ya que hay muchos intereses por el medio. Okay. Y lo que hay es una especie, vamos a ponerlo así, una especie de rompecabezas que se ha venido construyendo a lo largo de los años, con muchas piezas. No necesariamente las piezas coordinen, queden bien, pero eso es lo que tenemos, una política totalmente flaca, no propositiva en el ámbito migratorio. Yo espero que, y claro está, este desorden migratorio, vuelvo y repito, habrá de ser utilizado como punta de lanza por parte de los republicanos como punta de ataque al presidente Biden en las próximas elecciones del 24. Entonces, José Luis, teniendo en cuenta eso, el presidente tuvo que actuar. Bueno, José Luis, te agradecemos tus interesantes aportaciones. Y creo que tendremos un poquito más de material para la próxima semana, ya que una tormenta se avecina en el territorio norteamericano, una tormenta política. Y nada, vamos a continuar. ¿Perdón? Ok. No, lo que te quería decir era, para concluir, que en esta reunión Estados Unidos se comprometió a contribuir con 23 millones adicionales en ayuda humanitaria para México y Centroamérica, según indican, para ayudar a los gobiernos a paliar con la crisis humanitaria que enfrentan la oleada de inmigrantes en sus respectivos suelos. Entonces yo pongo paréntesis, 23 millones adicionales en este renglón, pero para Ucrania ya le hemos mandado 3.7 billones. O sea que ahí se ve dónde están los intereses. Eso para que la teleaudiencia lo tenga pendiente. Muchas gracias, que pasen un buen día. Bien. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego. Ya en esta última fase vamos a llegar a las conclusiones y las propuestas que se van a hacer para de una u otra forma paliar o aliviar un poco lo que ha sido esta crisis que se ha generado en Haití. Reverendo. Bueno, gracias por continuar con nosotros aquí en esta conversación. Este es un conversatorio, ¿no?, sobre tantos temas, y después de tener estas dos entrevistas maravillosas y bien orientadoras, yo quisiera regresar otra vez un poco a la labor del servicio en lo que tiene que ver precisamente con la relación con Haití, porque tenemos que llegar hasta ahí para poder sugerir algún tipo de recomendación, y tenemos que hablar de las cosas que han funcionado, ¿no? Muy bien. Y yo estoy recordando ahora la manera en que se inició el diálogo. ¿Por qué se inició el diálogo entre Haití y la República Dominicana, que auspició el gobierno noruego? Que tú fuiste parte de eso, Luis. Viajamos a Noruega en algunas ocasiones para tener conversaciones, y fue precisamente por algo que se está dando en este momento. Una vez caminando por un batey, cuando llegamos nosotros en el vehículo, andaba yo con un ejecutivo noruego. Cuando el vehículo llegó, la gente se mandó a correr por los cañaverales despavoridos, pensando que era la migración.
Pero eso no es posible que la gente vive en ese nivel de tensión. Y es porque precisamente entendimos en ese momento que faltaban espacio de conversación para que las cosas se hicieran de la manera correcta. No estoy diciendo que estábamos haciendo las cosas incorrectas, pero un ciudadano que está en un país que ya tiene una base hecha ahí trabajando y que tiene años ahí, no tiene que estar con ese nivel de sospecha de que quien viene te va a buscar y te va a mandar a tu país sin ningún tipo de miramiento como se hacía. Entonces eso trajo como consecuencia que reuniéramos a un grupo de líderes, economistas como el caso de Luis, sociólogos, políticos, empresarios, educadores, para sentarnos a conversar y analizar la situación y hacer la propuesta que creyéramos más viable. Porque hasta este momento no existía un diálogo entre Haití y República Dominicana. Existía una comisión, creo, hasta ahí una comisión mixta bilateral, pero que no se entendían y no se han entendido nunca. O sea, han habido reuniones, pero muy espaciadas, pero falta de continuidad. Falta de continuidad porque en cualquier discrepancia, como estamos aquí discutiendo, hemos tenido discrepancias nosotros en algunos puntos, pero seguimos conversando, porque todas las situaciones que se dan a todos los niveles tienen que terminar en una mesa de conversación. Entonces, ahí encontramos personas de buena voluntad, interesadas en el problema en este momento de las dos naciones, y nos sentamos a discutir. Y gracias a Dios logramos algunos consensos importantes que funcionaron en ese momento. La crisis en Haití se ha agravado severamente en este momento, hacia lo interno. Y ese agravamiento de la crisis interna ha traído como consecuencia un agravamiento en la relación, un agrietamiento mayor en la relación de Haití y la República Dominicana. Dijo Kepi ahorita que el mismo primer ministro había solicitado una intervención, dicho de otra manera, ¿no? Una especie de colaboración de la comunidad internacional. Pero ya Haití tuvo una colaboración de ese tipo. Obviamente era diferente porque esa última intervención que tuvo Haití era para atender los efectos del terremoto en el 2010. Sin embargo, yo no puedo observar en los activos que produjo esa intervención que ha habido un cambio en la sociedad haitiana. No, se quedó todo igual o retrocedió. O sea, entonces hay que definir ahora si existiese una intervención o un equipo de colaboración multinacional. Si hay una intervención de ese tipo, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a dirigir su acción en ese territorio? ¿Qué va a lograr? ¿Cómo van a enfrentar algo que es puntual en este momento, que es limpiar las calles de Haití de la delincuencia, de la banda? La seguridad. Eso es lo número uno. O sea, se acaba de conformar un equipo de trabajo, sociedad civil, gobierno y tal cosa, para codirigir el país junto con el primer ministro ahora, hasta llevarlo a unas elecciones que se prevé que sería en el 2024. Pero si no se limpia la calle de la situación de las bandas, no hay manera de que se pueda avanzar. Entonces, a mí me parece que, ¿verdad? Tú anotas puntos sumamente importantes, pero hay que considerar lo siguiente. En el caso de las bandas, ya Canadá dio un paso adelante, sancionando a esos grandes empresarios. Y además de eso, se ha establecido sanciones directas contra los jefes de banda. Ajá. O sea, pero Luis, perdóname. Pero lo que me interesa es un aspecto. Nosotros en Haití también tenemos que elaborar al mismo tiempo, o sea, cuando digo contribuir a una solución como país, y en eso yo he sido claro. También en el plano económico. Haití está viento en popa a profundizar su hambruna. Entonces, ¿qué rol juega República Dominicana en términos de alimentación? ¿En qué medida puede contribuir? Porque aquí hubo antecedentes con la ocurrencia del terremoto. República Dominicana tiene que contribuir con el caso de los combustibles.
Bueno, y no estamos hablando de que se regalen, ni mucho menos, pero muchos hospitales no pueden funcionar porque no tienen ni siquiera un mínimo consumo de combustible. Entonces, es una responsabilidad que tiene República Dominicana. No estoy diciendo nada nuevo. Acuérdense que en la crisis se habló de entre República Dominicana y Haití, eso se ha olvidado, tener un corredor para atender situaciones de emergencia. Por igual, República Dominicana tiene que asumir su posición, su responsabilidad, ¿en torno a qué? A sancionar a los delincuentes, porque esos delincuentes no están pasando en República Dominicana. ¿Cómo es posible que anden como Pedro por su casa? ¿O no tenemos ahí que un jefe de banda fue apresado en La Romana? Entonces, esas son cuestiones que hay que señalar. República Dominicana también puede ver, porque se ve solamente el caso de Haití, ¿quiénes fueron los que entregaron en las últimas administraciones 930,000 visas que estaban siendo vendidas en colmados, pulperías, agencias de viaje? ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde están las sanciones a esas personas que entregaron libremente esas visas? Y esas visas fueron las que, no digo yo que fuera la principal fuente, pero una fuente importante de entrada masiva de haitianos a República Dominicana, como también. Pero ¿cómo es posible que se esté dejando entrar decenas de miles de haitianos cuando tenemos fuerzas armadas que están custodiando la frontera? Entonces hay una responsabilidad de República Dominicana. Dicho sea de paso, todavía República Dominicana, yo no recuerdo haber leído, le ha exigido al Estado o a ese Estado fallido, no importa porque había eso de hace decenios, ¿cuándo le ha exigido a las autoridades haitianas que tomen cartas en el asunto en torno a esta entrada masiva desde Haití hacia República Dominicana? Entonces hay que ver que hay una responsabilidad compartida y que no se puede decir siempre los haitianos. Aquí, por ejemplo, República Dominicana tiene una ley 80-20. ¿Por qué no comienza a aplicar la bendita ley? Porque se está destruyendo el mercado laboral haitiano. O sea, son puntos que dominicanos que tienen que ver, hay una responsabilidad dominicana, y además de eso esa ley es bastante flexible, de que en caso de que algunos centros de trabajo no se pueda cumplir con autorización presidencial, se pueda, digamos, buscar una solución. Entonces, pero ¿cómo es posible que no detengamos este asunto? Como también, y quiero que se bien interprete, porque estamos de acuerdo con el cumplimiento de la ley, con la Constitución, inclusive con la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Pero ¿dónde están los oficiales, los soldados que han sido sancionados fruto de la trata, que es el tráfico de migrantes? Eso lo dice la ley dominicana, y la ley dominicana es bastante explícita. Debe haber una condena de 20 años para todo militar o policía que contribuya. ¿Por qué no se aplica? Sí, Luis, mira, qué interesante lo que tú has planteado, muchísimas cosas aquí que lamento mucho que sea en esta ya parte culminante del programa, pero yo quisiera que fuéramos por lo menos para tocar dos de los puntos que tú trataste, y el tema de las sanciones que están imponiendo países como Canadá, Estados Unidos y otros más a empresarios haitianos y a jefes de banda haitiana. Mi pregunta es, ¿qué efecto ha tenido eso en la solución del problema que tiene Haití? O sea, Jimmy Cherizier Barbecue, o sea, le ponen una sanción y ¿qué pasa con él? Pero tú tienes es simplemente tú tienes un caso, por ejemplo, tú tienes a Bijou, ha sido condenado por Canadá. Bijou es uno de los principales empresarios que distribuye combustible en la región fronteriza. Tú ves eso está lleno, repleto de estaciones de gasolina. Texaco. Entonces, ¿por qué el Estado? No te estoy diciendo porque hay que respetar al sistema judicial. ¿Por qué República Dominicana no trata el caso de Bijou? Es lo que estoy diciendo, Luis. En República Dominicana. Y ver en qué medida se establecen las sanciones. Y si se establecen las sanciones, ¿por qué no se devuelven los activos al propio Estado haitiano, por ejemplo? Por eso pregunté, ¿cuál es el efecto que tiene eso para la solución del problema en Haití? La sanción la tiene Canadá, pero él hace negocio acá, ¿entiendes?
Y en Miami, la sede de la empresa está en Miami. Porque los americanos todavía no han fijado posición. Porque es un inversionista. Pero eso es lo que tenemos que ver. Ese es el negocio, hermano. Y nosotros tenemos que discutir y dialogar, pero no para estar estableciendo sanción por sanción, sino una búsqueda de solución. Porque déjame decirte, hay un control de las divisas en Haití. De cada $100 que entran, $33 le tocan al sector bancario, $33 le tocan al gobierno y $33 directamente a los empresarios. ¿Y quiénes son los que mandan esa divisa? Son trabajadores haitianos. Entonces, ¿cómo dejamos que se apropie la divisa a esta de la comunidad? Porque se mandan a familiares, por ejemplo. Sí. Eso hay que discutirlo. Exacto. La cuestión práctica, yo pienso, es que porque podemos decir muchas cosas y se pueden tomar muchas medidas, pero si las medidas que se toman no hacen cambiar el panorama de lo que se vive en este momento, la comunidad, la población haitiana va a seguir buscando un mejor medio de vida y esto va a afectar siempre a la República Dominicana. Por eso es que yo no creo necesariamente que digamos, bueno, nosotros no tenemos solución. Claro que no la tenemos como país y no podemos asumir la carga de Haití permanentemente, pero sí debemos ser un catalizador para que se produzcan las reformas o las acciones que mejoren la condición en Haití. Porque cada vez que se agrave una situación en Haití va a afectar a la República Dominicana. Siempre la hierba es más verde del otro lado, y el otro lado es República Dominicana. Y nosotros no tenemos un muro como de aquí a Puerto Rico, que hay un mar Caribe que nos divide. Ahí lo que hay es un río pequeño en algunas áreas y en otras ni siquiera eso. Y un muro supuestamente que están haciendo que está creando más problemas. Que está creando más problemas que la solución que podía dar. Entonces, si ese muro del Mar Caribe que nos divide de Puerto Rico no impide que la gente llegue allí, ¿lo va a impedir un murito de 2 o 3 metros? No. La gente va a seguir pasando porque tú mencionaste también el tema de los militares que custodian la frontera y aún así hay una avalancha de haitianos que entran. Ese es el negocio, ¿entiendes? Entonces lo que pasa es que parte de los militares. Una parte. Entonces lo que va a hacer es el negocio un poquito más grande. Cuando haya más controles, va a haber que pagar más dinero para poder, pero se hará siempre. Entonces yo pienso que nosotros como país y nosotros como instituciones tenemos que hacer algunas propuestas. Y yo creo que tenemos que comenzar por ¿cuáles serían esas propuestas? Tenemos que propiciar un diálogo, pero no solamente para sentarnos a conversar, sino un diálogo que haga propuesta a los sectores que tienen la posibilidad de contribuir con una solución. Pueden ser sectores internos en Haití, porque por ahí hay que comenzar, y nosotros podemos propiciar los espacios para que se den esos diálogos. Pero también hacer propuestas a los sectores nacionales que deben contribuir, pero también a los organismos internacionales que pueden contribuir también, porque hay países que tienen interés en contribuir con la solución a la crisis en Haití, pero no saben cómo hacerlo. ¿Pero cuál ha sido la experiencia? Porque el Servicio Social de la Iglesia tiene experiencia. Nosotros acuérdate que nosotros manejamos un diálogo por 8 años con Haití, y justamente en este momento se mencionó los resultados de ese diálogo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de ese diálogo que tuvimos aquella vez. Se está pensando en cómo podemos otra vez, porque no ha habido otra experiencia. ¿Pudiera aclarar un poquito más? Porque el Consejo de Seguridad y el diálogo, mira, para que pueda orientar a la opinión pública. El gobierno noruego nos apoyó y auspició el hecho de que pudiéramos encontrar sectores de Haití y la República Dominicana que se sentaran juntos a pensar en cuáles son las soluciones que pueden darse para mejorar la relación de los dos países. Y ese diálogo duró como 8 años, tuvimos más de 30 reuniones, tanto aquí como allá, conferencias, uno que otros reuniones en Noruega también, de ambas delegaciones, y todo eso funcionó muy bien, y eso mantuvo, fíjese que en ese tiempo, era el tiempo del gobierno, uno de ellos, del gobierno de Martelly. No, antes de Martelly Estaba Preval, René Preval. García Preval. Preval se manejó bien.
durante su gobierno, él pudo completar su periodo sin muchas situaciones. Sin contratiempo. Las 2 veces. Y ese fue el periodo que estuvimos trabajando con diálogo, porque había sectores haitianos que se sentaban juntos, políticos, economistas, educadores, y nosotros pudimos también homologar esos sectores aquí en República Dominicana, y quizás fue la única vez que hubo un diálogo permanente y que los medios de comunicación pudieron recoger eso. Y eso generó entendimiento. Pero tengo entendido que ustedes también promovieron diálogo entre las propias iglesias evangélicas y cristianas, y creo que sí, pero la influencia de la Iglesia Católica entre Haití y República Dominicana también propiciaron diálogo entre los propios dominicanos, y constituyó una mesa dominicana de diálogo, y además de eso han contribuido a que haya un espacio de diálogo sobre los dominicanos de origen haitiano. Bueno, porque si los temas que estamos tratando aquí no se airean en el ambiente dominicano, pues vamos a estar cojos. Yo pienso que tenemos que sentarnos también los dominicanos a conversar sobre cuál es la condición y la situación de los dominicanos de origen haitiano, y qué propuesta hacemos al Estado con ese sector que está también siendo a veces ignorado. Debo de aprovechar la oportunidad. Había una mesa en este concierto de diálogo propiciado con el gobierno recientemente. Yo no quiero decir que había, yo creo decir que hay, Relaciones Exteriores y Migración. Pero no diga que había. Digo, porque se ha suspendido. Tienen, bueno, suspendida, pero entonces, podemos habilitarla. Exactamente. Entonces hay que hacerle un llamado al gobierno que esa mesa, donde participan sector empresarial, sector gubernamental, los partidos políticos, instituciones no gubernamentales, instituciones cívicas, fundaciones, las mismas iglesias, debe de ser reabierto, porque esto puede contribuir a una búsqueda de solución. Fíjate, en este diálogo habían propuestas que se salían y se producía un documento que quedaba como soporte a esto, ¿no? Que puede ser revisado y más que discutirte problemas, es también hacer propuestas concretas, porque quien aplica la política, ejecuta la política, fundamentalmente es el gobierno central. Así es. Bueno, creo que ya estamos llegando a la finalización de este programa. Son temas apasionantes que ameritan más de una ronda de conversaciones. Queremos agradecer a todos nuestros amigos televidentes, y no olviden que también pueden seguirnos en las redes sociales, en las diferentes redes sociales, sumundotv.com, Instagram y Facebook. Y los invitamos para que el próximo sábado estén una vez más con nosotros. Luis Humberto Vargas, el reverendo Motaquín, muchísimas gracias por su participación, como siempre. Y gracias a ti también, Pedro Álvarez. Gracias por la invitación, para mí me ha sido un gusto. Sí. Bueno, ha sido un placer y los esperamos el próximo sábado. Su Mundo TV.